1 de junio, Ñaneñeme. Ahora Petenija, ya se Poteime. Ahora día Petenija primero. Petenija. Ya se tení enero, ya se con febrero, ya se después marzo, ya se abril, ya sería se. como una semana a Halloween. Así sería mismo. Y este es el sexto mes, ya se Potení. Potení 6. Yo mencionaba recién a la festividad o a la fiesta de San Juan en este mes de junio. 24 lleva. 24 de junio, así mismo. Y ayer estábamos con los compañeros tempranito hablando. Decimos con nosotros San Juan, San Juan, San Juan, y finalmente enseguida ya relacionamos con pastel mandioco, ya trenzado, ya vallaguá mascada. Recuerda a San Juan de San Juan de Ica, señalé. Sí. ¿Quién es San Juan? ¿Quién es San Juan? Bueno, ya Google, lo que pasa es que no sé si se refiere al discípulo de San Juan Bautista, es el primo de Jesús. Y el otro es San Juan Evangelista. Así mismo, vamos a San Juan Bautista 1 y San Juan Evangelista 1. Va de 21 a 21 de junio, 21 de diciembre. Ahí está. San Juan Bautista es la voz que clamaba en el desierto, sí, según el relato bíblico. Que le bautizó a Jesús y nació 6 meses antes. Y el que dijo, vendrá otro que nos va a bautizar con fuego, decía. Sí, y por el cual yo no soy digno ni siquiera de atar los cordones, decía. Así mismo. Sí. Y decía, nació 6 meses antes, nació el 24 de junio, y Jesús nace el 24 de diciembre. Sí. Y dicen que en un ambiente muy frío, por eso el tema del fuego. Era para facilitarle el calor. Y por allí, en esa coincidencia también, obviamente, acá con el solsticio de invierno. Y apenas está terminando el mes de mayo, acá por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Y comienza ya el mes de junio, y que nosotros pensamos, vamos a comer comida típica. Sí, claro, sí. Y de repente hay lugares donde vos comés durante todo el año comida típica. sí. Siempre hay. Sí. Siempre hay. Sí. Eso de eso Un hábito. Un hábito y un negocio también. Interesante. Sobre todo por la promoción siempre de lo nuestro también, al lado de todo lo que viene de afuera, que tampoco hay nada en contra de eso, pero es una manera también de fortalecer parte de esa identidad que tenemos. Y se le agrega hablábamos de fuego, ahí está la empanada que se comió ayer, por ejemplo. Pero vea pastel mandiópico. Pero la batata no es tan de San Juan, ¿eh? No sé, nosotros mostramos nomás porque tenemos ya adicional nomás. No, pues si es pastel mandioca ya San Juan. No, pues se le agrega a la cuestión gastronómica, se le agrega lo que tiene que ver con el fuego, que pelota tatá, por ejemplo. Sí, pelota tatá. Y mira, sí. Toro Candil, Carrera Bozá, Paila Yejerey, Camuchillo Yucá. Somos sí que pueblo fuerte, porque vos te vas a oír de tatarillas, ¿sabes? De tatarillas. No, pero no era tan fuerte como se suele hacer. Ese pico tan fuerte, ¿no? Era medio... No, pero no estaba tan prendido cuando yo hice. Vos sabés que originalmente el pasar sobre la brasa del tatarillas asá ya no es como ahora, ¿verdad? Que anteriormente uno tenía que pasar 3 veces y las brasas estaban extendidas en 3 metros también. Uno llegaba caminando sin correr, de Guatá, a Piri Majamoitea, Arena, iba al señor San Juan. Te daba la vuelta, una segunda y después una tercera, pero ahora se redujo a una. De todas maneras está la tradición del fuego de pasar. Somos un pueblo fuerte, Modejará, porque vos de repente comparás nuestras tradiciones con el pueblo norteamericano, por ejemplo, que con Halloween se van y tocan el timbre y dan chocolate. Nosotros suave. nos tiramos pelota de fuego, pisamos fuego, un desastre, hermano. Sí. Sobre la pelota tatá también, más allá de la diversión que genera, ¿verdad? Que muchos accidentados también hay con eso, ¿verdad? Porque la pelota literalmente está de fuego y muchos se queman. Claro, sobre todo acá también hay una cuestión nueva instalada, Francesco, que son los espacios reducidos. Vos saliendo todavía al interior en muchos lugares, en una enorme cancha y los juegos se desarrollan de una manera más abierta. Acá, por ejemplo, en muchos casos ya con algunos juegos que son de San Juan ya no se pueden realizar. Por ejemplo, el famoso Ibirací. Al tener un piso de cemento, imposible instalar allí el Ibirací, ¿verdad? Acá me dicen, envían alguna fotografía, dice, hoy desde las 10, San Juan de la Mutual de Salud Pública, ¿cómo era San Juan? Pegala San Juan, volvés a San Juan Iré. San Juan de Sevilla. Exacto. Y San Juan pro empedrado,
hospital. Oye, pero no hubo año, ya pone San Juan, ¿cuándo vamos a colectar en San Juan? Y mira acá dice, hoy desde las 10 San Juan de la Mutual de Salud Pública en su sede social de Isla Valle Areguá. Entrada libre y gratuita. ¿Qué va a terminar? Hoy con de llegar peaje más de otro. Sandra Soyo me dijo, Carlos, que el programa empieza a 6:05. Entonces, por eso es lo que estamos llegando hasta ahora. Acá dice, sazonado el curé Chirirí. Ahí, Sandra, te envía una foto que envía la gente de la Mutual, dice de Salud Pública, que hoy ya hace su San Juan desde las 10 de la mañana, el lindo va hasta el tiempo, sol radiante. Buen día, Sofía. ¿Cómo le va, señora? ¿Ella va? ¿Y por ahí? Trabajadores. ¿Cómo va? Carlos. Por ahí, Francesco, ahí, por ahí. Seguimos viendo algunas imágenes. Hoy empezamos con San Juan, comienza el 6º mes del año, y ponen un poco ese sazonado dice sazonado del curé Chirirí. Ahí está, pues, caray, mira. ¿Qué es esto, Carlos? Y curé Chirirí. ¿Cuál es la curé Chirirí?